Hola, soy alumna de la Escuela Superior de Enfermería. Mi nombre es María Camargo y vengo a darles el tema de displasia de cadera. Displasia de cadera es un término médico para una cavidad de la cadera que no cubre completamente la parte de la cabeza del fémur superior. Esto permite que la articulación de la cadera presente una luxación parcial o completa. La displasia de cadera suele manifestarse en el periodo neonatal. En el nacimiento, las caderas rara vez están luxadas, sino más bien son luxables. La luxación tiende a producirse después del nacimiento, por lo que su origen es postnatal, aunque se discute el momento exacto de su aparición. Etiología. Las causas exactas no se conocen, sin embargo se cree que la displasia de cadera es evolutiva. Esto debido a que se conoce que la displasia de cadera se desarrolla alrededor del momento del nacimiento, luego del nacimiento o en los primeros años de vida. Factores que contribuyen a la displasia de cadera. Uno son los factores hereditarios. La posición del bebé en el vientre materno puede aumentar la presión sobre las articulaciones de la cadera, distendiendo los ligamentos. Se piensa que los bebés en una posición normal dentro del vientre materno tienen mayor presión hacia la cadera izquierda que la derecha. Esto puede ser la razón por la cual la cadera izquierda tiende a ser la más afectada. Los bebés con presentación podálica son más propensos a presentar instabilidad de la cadera que los bebés en una posición normal dentro del vientre materno. Alrededor del momento del nacimiento, la madre produce hormonas para la laxitud de los ligamentos para que el bebé pase a través del canal del parto. Algunos bebés pueden ser más sensibles a estas hormonas, causando laxitud excesiva. Las niñas tienen los ligamentos más laxos que los niños, por lo que son más propensas a padecer. Los huesos de la articulación de la cadera son más blandos en los niños que en los adultos. Otro factor que contribuye es la posición del niño durante el primer año de vida. Una posición con las caderas extendidas e inmovilizadas o transportadoras tienen alta tasa de displasia de cadera en sus niños. Las sociedades que tienen a sus niños con las caderas o piernas separadas tienen tasas muy bajas de displasia. Fisiopatología. La fascia lunata, que es la superficie del acetábulo, tiene como un pliegue que impide que la cabeza del fémur llegue al fondo del acetábulo. Debido a esto, el cartílago triradiano se aplana porque no está en contacto con la cabeza del fémur. Esto hace que la cabeza del fémur se vaya haciendo más hacia afuera, logrando que el acetábulo vaya haciéndose más oblicuo, cada vez más vertical. También todas las estructuras que conforman articulaciones van sufriendo cambios. Por ejemplo, la cápsula articular va creciendo, el ligamento redondo va creciendo, que se hipertrofia, se hace más largo, haciendo más espacio entre el fondo del acetábulo y la cabeza del fémur, lo que hace que suceda una luxación o una subluxación con mayor facilidad. Incluso si el acetábulo no tiene el pliegue que se mencionó anteriormente, este puede cambiar de forma debido a una presión constante producida por un tiempo prolongado, como se ve cuando la mamá es primeriza o si sufrió un útero estrecho, o si el bebé viene en posición podálica. Por ejemplo, imaginemos que la cabeza del fémur pudo cruzarse en el acetábulo, pero la mamá tiene un útero estrecho o viene en posición podálica. El bebé está en un espacio demasiado reducido, lo que hace que el bebé esté más flexionado de lo normal. Eso hace que ejerza una fuerte presión en las piernas, lo que hace que la cabeza del fémur se esté presionando en el techo del acetábulo y vaya hacia afuera buscando salir de ese espacio. Manifestaciones clínicas. La displasia de cadera se presenta como una condición silenciosa, lo que dificulta más su diagnóstico. Los bebés con displasia de cadera no presentan dolor por lo general. Esta no les impide que aprendan a caminar a una edad normal. Signo de Alice Galeazzi. Significa que la rodilla del lado de la dislocación es más baja. Cuando el lactante se encuentra en una posición prona, una cadera queda más arriba que la otra. Signo de Peter Bate. Los pliegues cutáneos del muslo son más profundos y a menudo asimétricos. Chasquido de Ortonali. Cojera característica debido al que el niño comenzó a caminar sin tratamiento previo. Es más común la dislocación unilateral y lordosis. La lordosis es la curvatura exagerada de la parte lumbar.
Diagnóstico. Suele detectarse al momento de examinar al recién nacido. Uno es la limitación de la abducción de la pierna del lado afectado. Es útil después de los 12 a 14 días de vida. Al colocarse el lactante sobre su espalda con las rodillas y caderas flexionadas, el médico flexiona hacia atrás el fémur en relación con la cadera normal, hasta que toque casi por completo la mesa de exploración, lo cual solo es parcialmente posible en un lado afectado. Maniobras de inestabilidad de Otorlani-Barlow. Tratan de demostrar la inestabilidad de la cabeza femoral en el acetábulo. Ambas se realizan con la cadera y rodillas flexionadas. La maniobra de Barlow para usar la cadera: se flexiona la cadera a 90 grados y se aduce mientras se ejerce una fuerza suave hacia afuera con el pulgar. La maniobra de Ortolani: se abduce y se hace rotación externa presionando sobre la trocánter mayor para que la cabeza entre en su sitio. Se puede sentir la recolocación de la cabeza femoral luxada con la cadera y rodilla flexionada. También puede hacerse una ecografía de 6 meses que permite visualizar los elementos articulares. Un estudio radiográfico: el núcleo de la osificación de la cabeza del fémur no aparece hasta el sexto mes. Lo que se hace son medidas indirectas trazando una serie de líneas en la radiografía que van a valorar la displasia, la alineación y la inestabilidad. Línea de Hilgen-Reiner. Es una línea dibujada horizontalmente a través de ambos cartílagos trirradianos del acetábulo. Línea de Perkin. Se dibuja perpendicular a la Hilgen-Reiner a través del punto más lateral del acetábulo. Entre ambas líneas se dibujan 4 cuadrantes, que son los cuadrantes de Ombredane. El núcleo de la osificación de la cabeza del fémur debe quedar en el cuadrante inferior interno. Normal es infero-interno, subluxada infero-externo y luxada supero-externo. Línea de Shenton. Es un arco continuo que se dibuja a lo largo del borde interno del cuello femoral y del borde superior del agujero obturador. Si el fémur está ascendiendo o rotado externamente, se romperá la continuidad de la línea. Índice acetabular. Nos da la cobertura que tiene la cabeza femoral. Su valor normal es de 25-27 grados. Si es mayor de 35 grados, estaremos ante una displasia. Tratamiento. Se inicia tan pronto como se detecta la luxación. El médico intenta formar una articulación normal manteniendo la cabeza del fémur dentro de la órbita de la cadera. Esta presión constante aumenta y hace más profundo el acetábulo, con lo cual se corrige la dislocación. En el recién nacido, la abducción de las caderas se mantiene con el uso de un arnés tipo Pavlik durante 2 meses. Si la dislocación es grave o no se detecta antes de que el niño empiece a caminar, pudiera ser necesario el uso de tracción para empujar la cabeza del fémur hacia abajo para su posición correcta. Una vez que la tracción distiende los músculos lo suficiente como para permitir que la cadera quede colocada en el acetábulo, la dislocación se reduce bajo anestesia general y se aplica un vendaje en espiga para mantener la abducción. En ocasiones se necesita cirugía, en cuyo caso se recurre a la reducción abierta de la dislocación o a la reparación de la plataforma del hueso de la cadera. Después de la operación se aplica en yeso en espica para mantener el fémur en su posición correcta. El tiempo que el paciente permanecerá enyesado depende de los avances, el crecimiento y la condición del yeso, aunque suele ser de 5 a 9 meses. El enyesado se cambia cada 6 semanas. Atenciones de enfermería. Con el niño en posición prona, observará los glúteos para distinguir variaciones de tamaño. Las piernas del lactante deberán ser la misma longitud y deberá patalear con ambas, no solo con una. No debe haber diferencia en la profundidad de los pliegues cutáneos en la parte superior de los muslos. La enfermera presta atención a la postura y marcha de los niños más grandes y registra sus observaciones. La habitación deberá estar bien ventilada. Es necesario contar con cómodo para fracturas al lado de la cama. Se eleva ligeramente la cabecera para que la orina o heces drenen fuera del cuerpo del enyesado.
Complicaciones. La displasia de cadera puede dañar el cartílago blando que bordea la cavidad de la articulación de la cadera. Esto se denomina desgarro del labrum de la cadera. Puede provocar que las articulaciones sean más propensas a desarrollar artrosis. Esto se produce porque hay más contacto que ejerce presión sobre una superficie menor de la cavidad. Con el tiempo, este desgasta el cartílago blando de los huesos, que lo ayuda a deslizarse con otros cuando la articulación se mueve. Prevención. Realizar el cribado sistemático de la cadera de los recién nacidos por un profesional de salud calificado. Llevar al bebé en portabebés y envolver al bebé de modo que la articulación de la cadera esté flexionada. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias.